Bueno, entonces, ¿sí? Terminamos semana 1 y 2, que fue la norma APA, a partir de un formato. Yo sé que tuvieron de pronto alguna dificultad, pero creo que estaba muy explícito lo que se quería recopilar acá. Seguimos con la semana 3-4. El texto. Entonces tenemos 3 objetivos. Que ustedes puedan reconocer el texto escrito como la base primordial del desarrollo, mediante estrategias que potencialicen las habilidades y destrezas escritoras. Ya al tener un conocimiento más amplio de qué es el texto, los tipos de texto, pues ustedes ya van a tener más la facilidad de identificar. Hola. Profe, no se escucha. Hola. Ya. Ya, retomamos. Ya, gracias. Ahora sí. ¿Sí me están escuchando? Sí, profesora. Ya, Sí. profe. Listo. Entonces estaba retomando que vamos a conocer una fundamentación teórica sobre el texto y vamos a observar y ustedes van a, pues aquí a visualizar cómo es la estructura de un mapa conceptual. Ustedes en la clase pasada también les dijo, tienen que enfrentarse a diferentes tipos de texto, tienen que enfrentarse a diferentes estructuras gráficas de la información. Entonces, en este curso queremos darles como estas herramientas para que ustedes las puedan aplicar. Acá no es necesariamente indispensable que ustedes utilicen una aplicación, o sea, que tenga la habilidad de usar una aplicación, la puede hacer. El que lo quiera hacer en Word, lo puede hacer. Y el que lo tenga que hacer a mano porque definitivamente no pudo, pues también lo puede hacer. Aquí lo importante es que se evalúa, que ustedes reconozcan la estructura de un mapa conceptual. Esos serían los objetivos. La guía de aprendizaje. Está el material de estudio, ¿sí? Hay un video, ahí explican también cómo se hace un mapa. Y vamos a trabajar esta lectura, ¿sí? El texto como unidad de conocimiento. Como material complementario tenemos la lectura de herramientas cognitivas, que es todo este grupo de organizadores gráficos, ¿sí? Que se emplean precisamente como herramienta cognitiva, es decir, cómo a través de un gráfico yo puedo sintetizar información, resumir, y esto es una excelente técnica de estudio. Cuando yo empiezo a leer y veo que esto, bueno, empiezo a subrayar ciertos conceptos generales, como subtemas, y empiezo yo a organizarlo de forma gráfica, ya sea a través de un mapa conceptual, un mental o algo que ustedes inventen, ¿sí? Entonces, como yo a través de cuadritos, flechas, yo empiezo a comprender más la información, entonces es una herramienta cognitiva. Quiero hacer una aclaración. El mapa conceptual lo vamos a hacer sobre la lectura del material de estudio.
Este material es complementario, ¿sí? Entonces, no es que realicen el mapa conceptual con la lectura de herramientas cognitivas. Vamos a trabajar el texto como unidad de conocimiento. Entonces, vamos a entrar. ¿Sí? Lo pueden visualizar desde acá o lo pueden descargar, como ustedes quieran. Sí, ahí está la lectura. ¿Sí? Entonces habla de una introducción, que la lectura es el instrumento fundamental para llegar al conocimiento. Y el texto escrito es precisamente el soporte primordial de la lectura. Por eso siempre hay una relación muy estrecha entre lectura y escritura. Es una unidad superior de comunicación y de competencia de un hablante. Ustedes deben enfrentarse a otros textos, ¿cierto? Artículos científicos, a tesis o proyectos de grado, ya revistas con un nivel de interpretación más complicado. Sí, ya no son los textos que utilizábamos en el colegio. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan toda esta parte de los textos, sus generalidades, tipología, quiere decir cada tipo de texto que se encuentra, cómo es el discurso de cada texto. Entonces acá ustedes encuentran muchísimos autores, cuál es la macroestructura, qué es la superestructura. Entonces cuando vamos a explorar el texto, entonces ya para que ustedes tengan como base sobre qué trata el mapa conceptual, ¿listo? Bueno, sigo acá. Hay unas generalidades, entonces habla que hace 4 décadas el texto se convirtió, se ha estudiado en diferentes ópticas. Entonces hay varios autores y se define como la estructura organizada del discurso, donde se identifican relaciones de coordinación, articulación y subordinación. Es decir, en el texto debe ser coherente, ¿cierto? Deben ser frases completas, deben usar conectores. Entonces hay varios artículos que también pueden... Características del texto. Entonces están 2 lingüistas, presentan las características del texto, todo es citado por este autor, Padrón. ¿Sí? Más que autores y fechas, me gusta que ustedes identifiquen pues cuáles son las características, entonces la coherencia, ¿sí? Entonces si yo voy a hablar del texto en mi mapa conceptual, tengo que hablar del texto, ¿cierto? Entonces no, cuando yo voy a escribir un ensayo sobre cuidados del medio ambiente, entonces tengo que manejar esa temática, que me dé a mí una idea global de lo que estoy leyendo. Entonces es una sucesión de oraciones, ¿sí? Que tienen que formar ese texto. Ustedes cuando leen siempre ven oraciones, esas oraciones son párrafos y esos párrafos, según el número, se convierten en un artículo, en una monografía, en un libro. Entonces, la coherencia, centrarse en un solo tema. La cohesión, entonces, es cómo se relacionan entre sí esas oraciones para que me den sentido. La situación quiere decir el contexto en el que yo estoy describiendo. Entonces, como características tenemos coherencia, cohesión y la situación. Yo lo llamo también situación comunicativa. Entonces, debo escribir en el momento y en el lugar indicado, ¿sí? Si me piden sobre un tema, entonces ese es el tema que yo lo voy a contextualizar. Ya ustedes deben contextualizar todos sus escritos, todos sus trabajos al área o la materia que les están pidiendo un trabajo. Yo pienso que ya les han dejado mucho trabajo, ¿cierto? Talleres, consultas. ¿Qué otro tipo de trabajo les han dejado? Sí, han habido pues videos como donde interactuar acerca de algún tema de X materia, exposiciones también, donde se comparte pantalla. ¿Qué más?
Y bueno, investigaciones, lecturas para dialogar en las videoconferencias, pero escritos, solo en esa materia por lo menos yo he realizado, profe. ¿En serio? O sea, ¿no han pedido ensayos o textos argumentativos o artículos? ¿Informes de No, laboratorio? no, Ok. aún no. Bueno, pero igual cuando usted dice que exposiciones, que socialización, igual el primer paso es tener el texto, ¿sí? Ya sea digital, Sí. impreso, ¿cierto? Hacer una lectura previa. Ojalá pues ustedes con estas técnicas que se le van a enseñar aquí, un mapa conceptual, pueden hacer una exposición, por lo menos a mí me Claro. gusta, ¿sí? En PowerPoint. Y le puedo dar la animación de ¿cómo se llama? Se me olvidó. Entonces, como yo dándole clic, moviendo la tecla, va saliendo el texto y yo voy organizando por lo menos lo que les voy a enseñar hoy, un mapa conceptual. Créame que es más llamativo y ustedes aprenden más y nomás con las palabras clave o frases o palabra clave, usted se defiende en su exposición. En ¿Sí? Se mi nota. caso, profe, ¿Sí? muy puntual, en la exposición que preparé, gracias a que vi pues esta plataforma del Moodle, recordé pues sobre esta herramienta del mapa mental y yo hice la exposición con solo imágenes, pero hice mapas mentales para cada diapositiva, muy breves, para mí y me ayudaron muchísimo para poder sintetizar las ideas que había recopilado acerca del tema y ahora están más claras dentro pues, de mi cabeza. Entonces es muy importante, es muy llamativo usar esa Sí. herramienta. Y usamos esas herramientas y vamos mejorando nuestro proceso cognitivo. Es que es impresionante. Es impresionante y yo lo digo por experiencia. Esa es mi técnica de estudio, utilizar estas herramientas. No solamente los mentales. ¿Usted lo hizo con alguna aplicación o el mapa mental o...? Lo hice a mano con lapicito y ya. Pero hay aplicaciones incluso en Sí, línea que sirven para eso. Yo estuve viendo. sí, hay bastantes aplicaciones y lo que digo es que se puede hacer a mano. Esto no limita que tenga que ser simplemente en aplicación o simplemente no. También es como creatividad de parte de uno como estudiante, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a continuar aquí con la tipología textual. Quiere decir que son todos los métodos, unas propuestas que clasifican los textos. Entonces tenemos los textos científicos, lo que le estaba hablando, por lo menos en la parte de ingenierías, en la parte de biología se utiliza muchísimo estos textos científicos, artículos. También ustedes pueden consultar monografías, pueden consultar tesis, conferencias, memorias de una ponencia. También los textos administrativos, ¿sí? Son medios de comunicación entre un individuo y una institución. Entonces quiere decir certificados, normas, acuerdos. Por lo menos nosotros miramos el acuerdo del calendario académico, ¿no? Lo primero que preguntamos cuando iniciamos clase, igual ustedes. Entonces es un texto administrativo. Los jurídicos ya forman parte de procesos de administración de justicia, ¿sí? Podemos, por si queremos conocer alguna ley. Los jurídicos. Los periodísticos, entonces, esos sí son los que más nos gustan, ¿no? Lo que pasa es que a veces no miramos fuentes confiables, entonces por lo menos lo que son periódicos, reportajes, ¿sí? Transmiten artículos de opinión, críticas, columnas, también nosotros podemos leer ese tipo de textos. Los humanísticos, entonces ya son los textos de las ciencias humanas, como psicología, sociología, por lo menos un ensayo. Los literarios, entonces ya tienen una función poética, como la poesía, novelas, un cuento, un relato. Entonces son textos que en una clase ayer de comprensión, que los chicos me decían que a ustedes les imponen estos textos en el colegio y no los leen porque no les llama la atención. Entonces mire cómo es lo importante si ustedes están interesados en leer un libro, conocer el autor, en qué contexto lo escribió, en qué año, cómo era la época. Eso ayuda a que ustedes se interesen más por la lectura
y puedan hacer la lectura completa de ese libro. Los textos publicitarios también siempre los estamos leyendo y ahora con redes sociales es impresionante, ¿no? Las compras de internet, toda la publicidad que está haciendo. Estos textos tienen una función de convencernos, ¿no? Sobre las cualidades de un artículo de consumo. Entonces, por lo menos, a ver, los chicos con los tenis, ¿no? Tenis Nike, tenis Adidas, los guayos, los zapatillas de fútbol, ¿cierto? Salen supuestamente promociones, a veces creo que nos engañan con esos textos publicitarios, ¿no? Hay juego de palabras, eslogan, entonces también podemos hacer este tipo de lectura. Los textos digitales, pues en este momento, por las tecnologías, pues estamos digitalizando los textos, ya no estamos imprimiendo, sino estamos guardando en nuestra carpeta todo el material que estamos recibiendo. También hay blog, hay chat, páginas web, entonces todo esto forma parte de los textos. Entonces acá tenemos una clasificación de forma general. Y también cuando tienen una intención, entonces están los textos informativos, los textos directivos y los textos expresivos, que forman parte de los textos en forma general, ¿sí? Están ligados a una esfera social. Entonces, ustedes pueden tomar cualquiera de las clasificaciones, pero indican cómo. También depende de la secuencia. Entonces, tenemos los textos narrativos, los textos descriptivos y los textos argumentativos. En esta parte de texto argumentativo, pues más adelante explicaré cuando vamos a trabajar el ensayo, porque el texto argumentativo es un discurso donde yo argumenta y esto forma parte del ensayo, donde yo tengo que hacer una crítica, ¿sí? Donde yo tengo que hacer, entonces cuando ya vayamos para esta temática, explico bien lo que es el texto argumentativo. Esto ustedes lo van a leer, aquí simplemente estoy haciendo como de forma general. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se presentan los hechos? Pues hay varias clasificaciones y subclasificaciones. También hay otra parte importante en el texto que es la micro, la macro y la superestructura. Entonces, ¿qué es? Esto lo dijo Van Dyck, un lingüista, en la década del 80. Entonces, dice que estos son los elementos gramaticales de los enunciados, los elementos semánticos. Entonces, cómo deben ir organizados, la parte de las tildes, la parte semántica, qué significa. Nosotros manejamos todo esto, lo que pasa es que a veces en nuestra mente cuando estamos pensando que vamos a escribir y cuando hacemos el ejercicio no estamos pensando en estos términos, ni en gramática, ni en semántica, ni en el léxico, simplemente son conocimientos previos que hemos trabajado desde que empezamos a leer y a escribir, ¿sí? Y es como el ejercicio de empezar a redactar primero una oración, ¿cierto? Ponemos un punto seguido, colocamos otra oración que me refuerce la principal y así yo voy dando como una idea general de lo que estoy escribiendo. Entonces la microestructura se refiere a cómo ordenar las ideas, la cohesión, ¿sí? La relación que debe haber entre los significados. Entonces, es decir, forma parte de las oraciones. La microestructura son las oraciones que yo voy organizando y los voy integrando en párrafos. La macroestructura, entonces, es cuando yo leo el texto, cómo identifico la idea principal. ¿Sí? Entonces, leyendo todo ese conjunto de microestructuras, que son oraciones y párrafos, la macroestructura se convierte en la idea principal. ¿Cómo yo puedo captar cuál es la idea principal? ¿Cómo yo comprendo cuál es la idea principal? Entonces, esa es la macroestructura. Se trabaja mucho en talleres de comprensión lectora, ¿cierto? Cuando me dicen cuál es la idea principal del texto. Entonces, hace relación a la macroestructura textual. Y la superestructura, entonces, dice que es como el armazón o el esquema que hace el lector después de haber comprendido e interpretado el texto. Entonces, yo leo el texto y puedo identificar, es un ensayo, es un artículo, es una monografía, es un texto informativo, es un texto periodístico. ¿Sí? Entonces, la superestructura es el esquema global de ese texto. Entonces, tenemos otros tres conceptos, ¿cierto? La macro,
La microestructura, la macro y la superestructura. Entonces ahí ustedes tienen que sacar conceptos, subtítulos, palabras clave, para que puedan organizar su mapa mental. Mapa conceptual, perdón. También habla del párrafo, que es la unidad central del texto. Entonces, lo que les decía anteriormente es la secuencia organizada de oraciones de forma coherente, relacionada, a través de conectores. ¿Alguien sabe qué son los conectores? Asimismo, son estas son estas palabras que Sí. nos pueden hacer llevar a expresar pues una idea como de una manera más, más directa y formal también. Exacto. Muy bien. Son estas palabras que nos ayudan, ¿cierto?, a conectar como una oración con otra. Lo que pasa es que tenemos como un problema. A veces no consultamos en el momento que vamos a escribir y es importante buscar imágenes de internet. Hay mucho material o un artículo donde hable de conectores, ¿sí? Entonces, cuando se enfrenta uno a un texto, se lee mucho el ya que, el único conector que se está manejando. Ya que es importante, ya que, pero es que hay más. Por consiguiente, por lo tanto, así mismo, consecuentemente, considerando. Entonces son esas palabras que me ayudan a mí a darle como más sentido a esos párrafos. Entre más conectores yo pueda usar y encuentre diferentes, créame que un párrafo se va a leer más bonito. También los signos de puntuación, ¿cierto? Cuando va coma, cuando va punto y coma, cuando va punto y parte, punto y aparte. Entonces, cuando hago ese párrafo, la idea es que exprese una idea, ¿cierto? Un pensamiento unitario, que tenga una idea temática. Entonces, no algo suelto que yo empiezo a leer y no comprendo. Entonces, es importante la parte de los conectores. Entonces, dice que los párrafos se limitan por el uso de un punto y aparte. ¿Sí? Entonces, así yo sé cómo delimitarse cuánto es un párrafo. Lo mínimo debe tener, póngale 4, 5 renglones, por así decirlo. Y pues ya tratar de que no pase de 14, ¿no? A veces son muy tediosos esos párrafos. Entonces, ¿cuál es la función? Que sea una unidad de expresión. Que yo a partir de un párrafo, inicio leyendo un párrafo y sé de qué va a tratar el resto del texto, del contenido. Entonces, dice una oración como mínimo o varias simples o compuestas, conectadas debidamente. Entonces, conectadas, cuando hablamos de conectadas, hablamos de los conectores. ¿Qué clases de párrafo existen? Entonces, siempre hay un párrafo introductorio de introducción, ¿sí? Es el que introduce al lector en el tema que se va a tratar. El párrafo de transición, entonces nos sirve para dar un cambio, no tanto en la temática, sino como en los subtemas que maneja la temática principal, ¿sí? Y tenemos los párrafos conceptuales, que se utilizan para definir términos, conceptos. Los explicativos, entonces, cómo yo desarrollo más amplio el tema. Cuando estamos hablando de un texto argumentativo, pues cómo dar mi punto de vista, ¿sí? Entonces, un poco más extensos, pero es importante utilizar los conectores. Y párrafos de conclusión, entonces son los con el que uno pretende cerrar un tema, ¿sí? Entonces, siempre van al final. Dice que es fácil detectarlos porque utiliza expresiones o los conectores como en conclusión, en síntesis, todo lo anterior, podemos concluir que, por consiguiente. Entonces ese es otro tipo de párrafo. También hay unos párrafos de enumeración, ¿sí? Cuando me da una lista, de comparación, cuando indica semejanzas, enunciado y solución de un problema, cuando se plantea y se resuelven problemas, de causa y efecto, entonces como yo presento un acontecimiento seguido de las razones por las que se han causado, y un párrafo, hay párrafos descriptivos, como yo describo un lugar, una persona, un lugar, un objeto, perdón. Entonces, mire, la temática, el texto no está tan complicado. ¿Qué quiero yo? Que ustedes lo revisen de nuevo, ¿cierto? Entonces ya tengo, empezar como a mirar qué conceptos claves o qué temáticas principales hay. ¿Sí? Entonces, un concepto de texto,
cuáles son las características del texto. Ay, quedó azul, ¿cierto? ¿Cuál es la tipología textual? ¿Cuál es la clasificación de los textos? Sí, acá hay una primera clasificación. La función que cumple. A la intención del texto. A la secuencia. Después la estructura, que es la micro, la macro y la super. Entonces, mire, ya hay varias. Me asusté. Ya hay varias temáticas, el párrafo y los tipos de párrafo. Entonces, ese es el documento base, ¿sí?, para realizar el trabajo. ¿Hasta ahí está claro? ¿O hay alguna pregunta? Entonces, ¿cuál es el documento? La parte del texto. ¿Listo? Vamos a mirar acá otra vez. ¿Sí? Material de estudio. Igual en las indicaciones, pues yo las pongo paso a paso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar la parte del material que les voy a facilitar. También el material de estudio lo voy a agregar. Déjenme ver si me deja acá compartir. Entonces, el mapa conceptual. ¿Quién fue el creador del mapa conceptual? Entonces, Joseph Novak. Él trabajó esta idea desde los años 70 y recogió aportes de Ausubel, desarrolló los mapas conceptuales y él dice que es una ayuda para el aprendizaje. Entonces, ¿qué son? Son mapas o diagramas jerárquicos. Cuando hablamos de jerarquía, quiere decir que tiene una organización, ¿cierto?, que reflejan como esa organización conceptual. Entonces, vamos a trabajar. Entonces, yo haría el texto, haría una jerarquización, la parte de conceptos, ¿cierto?, tipologías, la estructura y hablar del párrafo, que es la unidad central del texto. Entonces, ya yo empiezo a jerarquizar en mi memoria los conceptos principales que voy a trabajar en ese mapa. ¿Sí? Entonces, acá hay otro concepto, pero entonces acá le falta algo. Dice que el mapa conceptual puede ser entendido como una estrategia para ayudar a los estudiantes a aprender y a los profesores a organizar el material de enseñanza. También dice que es un método porque ayuda a captar el significado de los materiales de aprendizaje. Entonces, por ello yo digo que es un método o una técnica de estudio muy buena. Y es un recurso para representar esquemáticamente un conjunto de significados conceptuales. Entonces, a veces es más llamativo, ojalá ustedes en las exposiciones pudiesen usar esto, y más como estamos utilizando de forma virtual, mire, ustedes pueden compartir pantalla y pueden hacer cosas muy bonitas para sus exposiciones, no diapositivas llenas de texto, que al final de cuentas van a hacer es que usted empieces a leer. Qué cosa tan terrible. Cuando hay diapositivas con texto, yo lo único que hago es leer, leer y leer. ¿Qué demuestro yo? Cuando hago solo lectura, que no preparó la exposición, que hay mucha inseguridad. Entonces tenemos que ser un poquito más recursivos. Por eso habla de un recurso. Cómo representar esquemáticamente esa información. El modelo que plantea Novak, entonces habla de tres elementos fundamentales. Entonces los conceptos, ¿sí? Entonces acá dice que son imágenes mentales, abstracciones, que deben ser expresadas verbalmente. Entonces, como conceptos, los conceptos principales. Habla de unas proposiciones, entonces dice que son unidades semánticas conformadas por uno o más conceptos, unidos por palabras apropiadas que le dan significado. Entonces, los conceptos son como, digamos, los títulos, subtítulos de la información que estoy leyendo. Las proposiciones es lo que yo voy a conceptualizar, aunque la idea es que ustedes no tengan demasiado texto, pues tenemos que reducir a oraciones más sencillas. Y palabras enlace. Esto sí lo recomiendo muchísimo. Entonces son esas palabras
También pueden ser los conectores que unen conceptos para formar una unidad de significado. Entonces, mire, conceptos, proposiciones y palabras enlace. ¿Qué se pueden usar? Entonces, se pueden usar elipses, rectángulos, cuadrados, ¿sí? Líneas rectas para unir los conceptos. Entonces, un mapa conceptual. Entonces, ¿cómo yo a partir de esta forma gráfica doy a entender un concepto muy amplio? Bueno, esta parte no. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces, este primer ejemplo, entonces, habla precisamente del mapa conceptual. Este es en un programa que se llama CMAPS. CMAPS creo que es. Pues a mí no, bueno. Él mismo me ayuda a hacer todas estas conexiones. Entonces, mapas mentales representan el conocimiento. Estas palabras que no van en cuadros y no van sueltas se llaman las palabras enlace. Y esto es uno de las, en cuanto a los criterios de evaluación, que yo tengo más en cuenta porque nunca me los hacen. Hacen mapas conceptuales, pero no ponen palabras enlaces. Entonces, no es un mapa conceptual. Porque dentro de la teoría me dice cuáles son las partes, ¿no? Conceptos, preposiciones, palabras, enlace. Entonces vamos a analizar este que es en un programa, ¿sí? CMAP se llama. Entonces, mapas conceptuales, ya tenemos una palabra enlace, representan conocimiento de los conceptos que son, mire otra palabra enlace, regularidades percibidas sobre hechos, objetos, reflejados como elementos del mapa. Entonces, ya hice yo la lectura y ya percibí qué es el mapa conceptual. También representa conocimiento con un conjunto de proposiciones que están jerárquicamente estructuradas y ayuda a la creatividad necesaria para obtener, aquí hizo otra relación, interrelaciones. Entonces, se apoya en enseñanza-aprendizaje, es dependiente del contexto. Entonces, mire las palabras enlace, ¿sí? Y cómo empiezo yo a hacer el mapa para que me dé una idea general de qué temática estoy trabajando. Este es otro en otro programa, está más complicadito, ¿sí? La idea es que pues no se ve así como de forma tan jerárquica y tengo que como empezar a buscar el orden, ¿no? Mire, este me parece más bonito, más sencillo. ¿Sí? Mapa conceptual sirve para representar gráficamente el contenido de un texto por medio de selección de conceptos, elementos enlace, y se caracteriza por su estructura, su presentación. Su estructura debe ser jerárquica y su presentación dentro de figuras geométricas. Entonces, esto es un mapa conceptual, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a evaluarlo, entonces voy a establecer, bueno, conceptos principales los tiene, palabras enlace las tiene, las proposiciones utiliza muchísimo texto, resume de forma correcta, ¿sí? La presentación visual, sí, está bien, tiene la estructura. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Que ustedes puedan diseñar el mapa con toda la estructura que se está solicitando. Creo que acá tengo otro ejemplo. Sí, entonces, por lo menos acá habla algo del texto, argumentativo, expositivo, narrativo. El argumentativo ofrece, el expositivo explica y el narrativo cuenta. Entonces, ¿cómo a través de esta estructura gráfica yo estoy identificando un concepto general? ¿Sí? Es diferente como hicimos la lectura pues, del otro texto base y cómo a partir de ese texto yo voy a empezar a hacer un mapa conceptual. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿Sí? En un mapa conceptual, ¿qué tanto texto se puede escribir cuando son, digamos, algo que requiere escribir texto? Pues la idea es como buscar oraciones,
¿cierto? Que no sean, porque imagínense, vamos a representar gráficamente la información. Yo puedo empezar a sintetizar. Entonces, pues, visualmente usted es la que va organizando cómo está manejando los cuadros de texto, o bueno, lo que le estoy diciendo, si quieren usar alguna aplicación, ¿sí? Entonces, usted cuando lo está diseñando, usted dice, usted misma deduce, uy, no, esto estoy transcribiéndolo del texto en el cuadro. Entonces, ustedes van buscando la forma, espera, si tengo por acá yo uno, van buscando la forma de cómo van resumiendo. Entonces, si tengo un ejemplo acá. No sé si ustedes qué tal manejen Word, qué tal manejen, porque en Word está ¿cómo se llama? El Smart Art, donde también me puede mostrar a mí, me puede ayudar a hacer un mapa conceptual. No lo tengo acá, lo siento. Entonces, vamos a ver. Un ejemplo, acá tengo un ejemplo de... Entonces, ¿cómo resumir? Tiene, ¿qué le digo? Me deja contar las palabras. Yo pienso que promedio 15 a 20 palabras. No hay que exagerar en la cantidad de texto, porque si estoy haciendo una representación gráfica, pues se supone que tengo que usar la técnica de resumen, ¿no? Y ustedes lo miran, lo vuelven a leer, y ahí ustedes tienen su mapa conceptual con toda la parte del documento del texto. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, si fue pertinente la explicación. Entonces, el documento no está tan difícil, no es de difícil lectura. Y, por otro lado, creo que la explicación, no me gusta dar un formato con una estructura, porque ustedes pueden utilizar otras herramientas, ¿no? No sé si alguien pronto nos comente qué herramientas. Uy, por favor, silencia el micrófono, chicos. Lady. Listo, gracias. No sé si algún compañero quiere aportar así un programa que conozca para elaborarlo de forma más sencilla. Yo uso uno que se llama Createlli. ¿Será que lo puede escribir en el chat para los compañeros? ¿Cómo me dice que se llama la aplicación? Createlli, ya lo escribí. Ok. ¿Hay en línea también? Profe, un favor, Sí. referente al trabajo anterior, pues yo quedé con algunas dudas. ¿Esta clase presenta asesorías en algún momento? Pues esa es la idea, ¿no? Pero entonces, por lo menos, es la primera vez que lo que estoy diciendo, que se hace este encuentro, ¿sí? Pero entonces el problema es que no he podido cuadrar un horario que tengo más cursos y tuve una dificultad con unos que no tenían horario, pero entonces yo voy a tratar de cuadrar un horario y sería aquí por Teams, y yo les diría entonces qué día podría, ¿sí? Por lo menos así sea una horita en algún día de la semana, ¿sí? Pero entonces yo trato del chat, aquí por el chat, eso como me llegan los mensajes al celular, entonces yo trato de contestar, pero solamente alguien me había preguntado algo. Sí, yo sé que con este primer trabajo, pues todos no se conectaron, todos no hicimos la socialización. Ah, mira, ahí Brandon colocó una, Créateli. Gracias, Ángela. Gracias, Brandon. Entonces yo les aviso, les paso la información para ver cuándo podemos hacer asesoría, ¿listo? Pues estoy tratando de cuadrar eso. Vale, profe, gracias. Bueno, entonces, ahí los compañeros, hay muchas aplicaciones, ¿no? Pero
hay unas que me haces mapas mentales. No se vayan a confundir, es mapa conceptual, ¿no? Donde ustedes puedan hacer las líneas, las palabras enlace, porque eso es lo principal que yo voy a... Por acá también hay uno, voy a copiarles este, que son de en línea. Entonces, el que puede hacerlo con un esquema, no hay problema. Con una aplicación, perdón. El que quiera hacerlo a mano, no hay problema. El que quiera hacerlo en Word, usando cuadros, líneas, no hay problema. O sea, aquí no es que yo les voy a imponer un solo formato y no. Es como ustedes lo quieran hacer, ¿listo? Entonces, voy a activar la tarea. Creo que quedó clara las indicaciones, ¿cierto? Que es lo que yo voy a calificar. Con qué texto guía se va a hacer. Y pues, creo que tienen una semana para realizarlo. Estoy organizando el cronograma para nosotros porque yo sí quiero hacer los encuentros que sean cada 15 días porque me parece importante el contacto con ustedes. Entonces, cualquier novedad yo les escribo o por medio de Brandon también yo les voy informando los cambios que se vayan a hacer. ¿Les parece? Sí, profesora, muchísimas gracias. Listo. No, chicos, de verdad para mí agradezco a todos los compañeros que se pudieron conectar. Eso demuestra muchísimo interés. Como les repito, son 106 en los dos grupos y solamente se conectan 30, 35 y por eso a veces es como la deserción en este curso, porque no hay el interés necesario para hacer las actividades o lo que está pasando, que mandan a hacer las actividades y no se conectan, o sea, no se ve como esa intención y esa disciplina. ¿Es importante este curso? Sí, yo lo defiendo. Es un curso que les va a dar muchas bases para que ustedes se enfrenten a diferentes actividades y a diferentes textos académicos, ¿sí? Técnicas que ustedes necesitan manejar para su desempeño académico. Entonces, de verdad, muy agradecida. 36 estudiantes se conectaron y me parece importante. Entonces, cualquier duda o algo, tenemos ya el monitor, Brandon, que nos va a colaborar y él se comunicará conmigo. Entonces, ya les di la razón por qué no hago grupo. Bueno, retomo, es que me saco otra vez, Dios. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pues, y si está claro, entonces podremos dejar hasta acá. Y cualquier cosa, pues, estamos en contacto. Pueden escribir al chat del Teams. ¿Sí? Lo que pasa es que yo tenía problemas con el módulo porque no me ha dejado ingresar. ¿No deja ingresar a? Es que pues, realmente yo creo que esta materia está en asignaturas virtuales, ¿cierto? Sí. Y pues yo estoy de este semestre, ¿sí? Y el semestre anterior pues no tuve materias virtuales, pero el anterior a ese sí. Y pues cuando intento ingresar no me lee ni el usuario pues, ni contraseña. Y el correo que tengo vinculado tampoco me llega ningún mensaje y he estado enviando y enviando ¿A Webtic? correos para ver que me solucionan, pero ¿Y usted así ya, como no me han respondido nada concreto. ya escribió específicamente a Webtic? Sí, pues prácticamente la directora del programa me envió unos correos para estar directamente allá y me dicen que ya pasaron la solicitud, que me va a llegar un correo, pero no me llega nada. ¿Y usted ya probó con el correo institucional si le está llegando la información ahí? Sí, ya pues en los dos correos, en el personal y en el institucional tampoco me llega nada. Sí, es que lo que les estaba diciendo al principio del encuentro,
que hay un problema, es que yo desde la plataforma no puedo hacer en ningún cambio, o no les puedo ayudar con la parte de contraseña, con la parte de ingreso, y pues con UETIC es con el que siempre, pues resuelve, ¿no? No sé ahí cómo colaborarle, pues de todos modos voy a registrar su nombre, José Amaya, ¿no? Y siga insistiendo a UETIC porque tienen que solucionarle. ¿Me ¿Sí? puede regalar el correo que me dice usted, profe? Lo coloqué en el chat, ya lo voy a volver a copiar. Lo coloqué en el chat. A ver. Ahí lo voy a copiar otra vez. wetic@unipamplona.edu.co, y creo que muchos que han tenido dificultades han podido ya solucionar porque ellos les responden a uno. Siempre están pendientes del estudiante. Se me hace raro por eso. Escriba usted directamente con el correo institucional para que él pueda hacer el cambio. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Listo. Ok, con mucho gusto. Bueno, muchachos, entonces si no hay más preguntas, dejamos el encuentro. ¿Sí? ¿Me escucho? Lo que pasa es que estaba viendo en calendario y aparece que hay un cuestionario, dice cuestionario en nuestra universidad, y dice que hay o sea, se puede abrir 2 veces, hay 2 opciones de responder. Entonces, no sé, dice que vence el 27. Pero de mi curso. No, yo no he puesto, No, yo no he puesto ningún cuestionario. Ese es de cátedra. Sí, es que yo ni esto, no he activado la tarea todavía. No, yo voy semana por semana. No, y no he puesto cuestionarios. Me toca que revise bien. ¿Listo, Jari? Dayana. Sí, pero cuestionario no tengo. A usted le aparece grupo I, grupo J conmigo, ¿cierto? Dayana. sí, señora. Sí, entonces, es que cuando tienen ustedes más de un curso virtual, empieza esa confusión de actividades, ¿sí? Entonces toca que esté pendiente entonces yo por eso estoy activando la semana 3 y 4 y en este momento que queda, entonces voy a hacer eso para que ustedes ya, el que sea juicioso y quiera hacerlo, empiece a trabajarlo mucho mejor. No dejen para lo último, muchachos, porque a mí me toca ampliar fechas y a veces eso es injusto, ¿cierto? Con los que sí mandaron el trabajo a tiempo, pero la idea es que ustedes aprendan. Entonces, tienen que manejar mejor los tiempos, ¿vale? Listo, chicos. Entonces, si no hay otra pregunta, entonces dejamos hasta acá. Y muchísimas gracias de verdad por conectarse, por el interés. Yo sé que también la hora para ustedes no es tan fácil. Estoy dejando media horita más, pero mire que tampoco se conectan a tiempo. Solo 35, pero bueno. Ahí vamos poco a poco, ¿cierto? Entonces, por favor, ya a partir dentro de una hora ya estará activada la tarea. Y que tenga pues espacio y empiece a hacerla de una vez, pues no hay ningún problema. Lo pueden hacer, repito, por medio de una aplicación, lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en Word. No hay ningún problema. El caso es que ustedes manejen la estructura y aprendan cuál es la estructura del mapa conceptual. ¿Listo? Sí, profesora, Profe, una muchísimas gracias pregunta. a usted. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Se debe abarcar todos los temas que están en el texto? Sí, es que no son muchos, no son muchos. Hay un concepto de texto, están las propiedades, están las estructuras y habla del párrafo. Son 4 temas principales. Sí, porque con todo eso ustedes van a Bueno, entender profe, que es un muchas texto. gracias. Ok, listo. Bueno, entonces, muchísimas gracias y nos vemos dentro de 15 días. Si hay alguna novedad, pues se las hago saber por medio del compañero que nos va a servir de monitor o también les puedo escribir al grupo, al equipo en Teams. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Hasta luego.